El cielo no era silencio, era un tribunal, no con columnas de mármol ni jueces con toga, sino con gloria, esplendor y la presencia absoluta del Eterno. Allí, entre los seres vivientes que adoran día y noche, entre las miríadas de ángeles que proclaman «Santo, Santo, Santo», había un lugar de juicio, no de apariencias, sino de intenciones. Era el trono ante el cual toda la creación comparece, y donde cada pensamiento es pesado con justicia. En un día que no se registra en el tiempo de los hombres, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, y entre ellos también estaba Satanás. Su nombre cargaba sombras. Ya no era Lucifer, portador de luz, sino el adversario. Su caminar no causaba temor entre los ángeles, sino inquietud. ¿Cómo podía estar allí ante la santidad? No invadió el cielo, fue autorizado. Y cuando el Eterno le preguntó de dónde venía, respondió con frialdad: de rodear la tierra y andar por ella. No había reverencia, solo astucia. Entonces el nombre de Job fue pronunciado, no por Satanás, sino por Dios. El Altísimo lo llamó siervo íntegro, destacándolo entre los hombres, y así el enfrentamiento fue trazado, no con espadas, sino con argumentos ante el trono eterno. Con una sonrisa torcida y ojos hambrientos de ruina, Satanás lanzó su acusación. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Insinuaba que la fe de Job era comprada, sostenida por bendiciones. Sus palabras cortaron como cuchillas el silencio celestial. El acusador no buscaba solo destruir a un hombre, sino desacreditar la justicia divina. Si Job caía, caería con él la idea de que es posible amar a Dios sin intereses. El desafío estaba lanzado, y Dios, en su soberanía, no retrocedió. Permitió que Satanás tocara todo lo que Job poseía, menos su vida. En la tierra, la tormenta comenzó sin aviso. En un solo día, mensajeros llegaron uno tras otro, cada uno trayendo una tragedia mayor que la anterior. Los bueyes y las asnas fueron robados, los siervos muertos a filo de espada, las ovejas y los pastores consumidos por fuego del cielo, los camellos llevados por los caldeos, y luego el golpe más cruel. Sus hijos, todos, murieron en el derrumbe de la casa. Job cayó en tierra, rasgó su manto, se rapó la cabeza y adoró. Sí, adoró. Sus palabras resonaron en el cielo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En el tribunal celestial el silencio fue quebrado una vez más. Satanás regresó. Su plan no había surtido efecto, Job seguía fiel, pero el acusador no desistió. Ahora pidió tocar la carne del hombre, afirmando que si Job perdía la salud, ciertamente blasfemaría contra Dios. Y una vez más, el Señor concedió con límites. Satanás no podía quitarle la vida. Y entonces, en un instante sombrío, el cuerpo de Job fue cubierto de úlceras malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Se sentó en cenizas, rascándose con un trozo de barro. Humillado, herido, rechazado. Ni su esposa lo entendió. En desesperación le dijo: «¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete». Pero Job, aún en medio del dolor lacerante, respondió con firmeza: ¿recibiremos de Dios el bien y no recibiremos también el mal? En ningún momento pecó con sus labios. Aquella fe que el acusador decía que era interesada, ahora brillaba más que nunca. Todo el cielo presenciaba algo que el mundo no podía comprender. La verdadera fe no nace de respuestas, sino de confianza, incluso en medio del silencio divino. Entonces vinieron los amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, no con consuelo, sino con teología vacía. Se sentaron con Job en silencio por 7 días, impresionados por su dolor. Pero cuando hablaron, sus palabras no sanaron, hirieron, insinuaron que el sufrimiento era fruto de pecado oculto, que Dios era demasiado justo para castigar a un inocente.
no estaban allí para entender, sino para explicar. Y en sus explicaciones cayeron en el mismo error del acusador: creer que la fe solo es legítima cuando todo va bien. Job entonces abrió los labios, no para maldecir a Dios, sino para clamar por respuestas. Sus palabras resonaban como truenos en el desierto. ¿Por qué nací? ¿Por qué el Señor me esconde el rostro? No blasfemaba, lamentaba, lloraba, cuestionaba, gritaba, pero aún herido no abandonaba su búsqueda de Dios. Y es en ese clamor que el cielo se acerca. Porque la verdadera oración no se compone de fórmulas, sino de verdades desnudas. Job no comprendía los caminos del Eterno, pero aún así se negaba a abandonarlo. Mientras los discursos se acumulaban y los amigos se convertían en acusadores, el tribunal celestial seguía en silencio, pero cada palabra de Job era escuchada, cada lágrima registrada. Satanás, el acusador, ahora callaba ante una fe que resistía todo. Era como si todo el cielo observara a un solo hombre sosteniendo solo el honor de Dios ante el mundo invisible. Job no lo sabía, pero su dolor era escenario de una revelación eterna. La fe verdadera no exige explicaciones, permanece incluso cuando Dios guarda silencio. Entonces habló el Señor, no para dar respuestas directas, sino para revelar su majestad. Desde el torbellino, Dios confrontó a Job con preguntas que ningún hombre podía responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Con voz que estremecía las montañas, el Creador no justificó los sufrimientos, reveló la grandeza de su soberanía. Y ante esa visión, Job cayó en sí, comprendió que su dolor era real, pero Dios era infinitamente mayor, y al reconocer eso, encontró paz, no en la explicación, sino en la presencia. Job, ahora quebrantado, declaró con voz entrecortada: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta confesión no vino en el clímax de las bendiciones, sino en el fondo del sufrimiento. No obtuvo todas las respuestas, pero tuvo un encuentro con el Eterno. El tribunal celestial ya no necesitaba más pruebas. El acusador había sido silenciado no por fuerza, sino por fe. El juicio había revelado que el hombre puede, sí, amar a Dios aún sin entender sus caminos. La victoria no estaba en las posesiones restauradas, sino en la integridad mantenida. Y fue entonces que la sentencia divina fue proclamada. Dios reprendió a los amigos de Job por hablar falsamente en su nombre. Mandó que fueran hasta Job para pedir perdón y que él orara por ellos. El mismo hombre que fue acusado ahora se convertía en intercesor. Aquel que fue juzgado por otros ahora era instrumento de reconciliación. Y cuando Job oró por sus amigos, el Señor cambió su suerte. No porque lo exigiera, sino porque confió. El tribunal no solo reveló la justicia de Dios, reveló también su gracia. Y allí, en ese tribunal invisible a los ojos humanos, el verdadero veredicto fue proclamado. La fe genuina triunfa donde la lógica falla. El silencio de Dios, que antes parecía abandono, ahora era comprendido como confianza. Job fue restaurado, pero el verdadero milagro no fue la multiplicación de bienes o hijos, fue la preservación de un corazón fiel. Lo que Dios deseaba mostrar al mundo espiritual estaba consumado. Satanás perdió no porque fuera derrotado en combate, sino porque la verdad venció. La gracia brilló más fuerte que la acusación, pero el guión celestial no termina con Job. La historia vuelve a mirar al acusador. Apocalipsis 12 revela el clímax de su caída. Fue expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. No perdió el acceso por fuerza, lo perdió por derecho. Porque ahora hay un cordero ante el trono, aquel que fue muerto, pero resucitó.
y con su sangre anuló toda acusación. El tribunal permanece abierto, pero la cruz se alza como prueba eterna de que la gracia tiene la última palabra. En el tribunal celestial, ahora es Cristo quien habla, no con acusaciones, sino con intercesión. Él no señala fallas, muestra sus heridas. Cuando el enemigo presenta el pasado, el Hijo presenta la cruz, y cada alma redimida pasa a ser representada por la sangre. El juicio ya no depende del desempeño humano, sino de la justicia de Cristo imputada a los que creen. A partir de él, la balanza de la eternidad se inclina por la fe, no por las obras. El tribunal no se cerró, solo cambió de naturaleza. De condenación pasó a ser trono de gracia, y aún hoy, en el presente, el acusador todavía susurra, camina por las conciencias, revive culpas, distorsiona identidades. No quiere solo que el hombre peque, quiere que crea que ya no hay retorno. Quiere que se esconda, que huya de Dios, que viva como si ya estuviera condenado. Pero el Evangelio rompe esa mentira. El mensaje de la cruz declara con autoridad: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La gracia no silencia el pecado, lo perdona, y el tribunal celestial se convierte en altar de reconciliación. Y es en ese escenario invisible donde miles viven sin saberlo. Cargan pesos que ya fueron pagados. Se juzgan indignos cuando ya fueron llamados. Viven bajo la sombra de la culpa cuando hay un trono de misericordia esperándolos. El mayor engaño de Satanás no es hacer pecar, es hacer dudar del perdón. Él acusa no para destruir el cuerpo, sino para aprisionar el alma. Pero hay un clamor del cielo para cada uno que cayó. Levántate, vuelve, aún hay tiempo. Porque mientras el Cordero intercede, hay esperanza. Mientras el tribunal permanece abierto, hay perdón. La caída de Satanás no fue solo un evento del pasado. Fue el anuncio del fin de toda acusación. Isaías 14 y Ezequiel 28 describen su orgullosa exaltación y su vergonzosa caída. De querubín ungido se convirtió en serpiente derrotada. Su guerra nunca fue por libertad, fue por adoración. Quiso lo que solo pertenece a Dios, y por eso cayó. Y todo aquel que sigue ese mismo camino, el del orgullo, de la autoexaltación, de la gloria propia, comparte el mismo destino. Pero el que se humilla será exaltado. Esa es la justicia divina. En la eternidad, cada alma será llamada a comparecer ante ese tribunal, pero no será el acusador quien tendrá la última palabra. Será el Cordero, y él no se presentará con dedos acusadores, sino con manos marcadas. La sangre que corrió en la cruz no fue un accidente, fue el decreto de libertad. La sentencia ya ha sido dictada para los que creen, justificados. Satanás sabe que perdió, y por eso lucha con furia. No porque aún tenga poder para vencer, sino porque no acepta haber sido derrotado por amor. Y por eso el llamado sigue resonando, más fuerte que cualquier voz de culpa. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Esta invitación no es para los fuertes, sino para los quebrantados, no para los que se defienden, sino para los que se rinden. En el tribunal celestial, la única defensa válida es la fe. La única prueba aceptada es la sangre del Cordero. Y la única sentencia posible para quien cree es perdonado. Mientras haya aliento, aún hay tiempo de levantarse, porque Cristo ya se levantó y venció. Y esta verdad necesita ser dicha, gritada, vivida. Ya no estás siendo juzgado por tu rendimiento, sino por tu fe. El tribunal del cielo no funciona como los de los hombres. Allí no hay compra de testigos, ni manipulación de pruebas. Solo hay una cruz, un trono y una elección. Y quien elige creer no es absuelto por falta de pruebas, es justificado por una sola evidencia: Jesús. El Evangelio no es una teoría,
es un veredicto, una decisión irrevocable declarada ante todo el universo. Consumado es. Por eso, no importa cuán lejos alguien haya ido, ni cuán hondo haya caído. Si el Cordero habla por él, ninguna acusación permanece. El cielo no busca santos perfectos, sino pecadores arrepentidos. Dios no escribe sentencias de exclusión, sino cartas de reconciliación. Y cada persona que regresa vuelve a los brazos de un Padre que nunca abandonó el tribunal, porque Él mismo es el juez y también el justificador. Cuando el Hijo se sienta a la derecha del Padre, no observa en silencio, defiende con autoridad. En el cielo no hay duda sobre quién venció. El acusador fue derribado, el trono permanece inquebrantable, el Cordero vivo y los redimidos en pie. Por eso, cada lágrima llorada en fidelidad, cada renuncia hecha por amor, cada sí dicho en el silencio del corazón, todo eso es visto, oído y registrado. La historia de Job no fue un capítulo aislado, fue una muestra de lo que aún sucede hoy. Vidas siendo probadas, acusadas y aún así sostenidas por la mano invisible de la gracia. Y la pregunta ahora atraviesa el tiempo y llega al corazón de quien escucha: ¿de qué lado estás tú? La voz del acusador aún intenta dominar pensamientos, manipular emociones, silenciar la fe, pero la voz del Cordero aún llama, y quien responde con fe no será avergonzado. El tribunal sigue activo, no para destruir, sino para restaurar, no para condenar, sino para transformar. El juez ya descendió del cielo, ya pagó la deuda y ya abrió el camino. Solo queda una decisión: entrar con fe y dejar que el Cordero hable por ti. Porque al final no será la voz del mundo, ni del pasado, ni de las heridas la que definirá tu identidad. Será la voz de aquel que tiene las llaves de la muerte y del infierno, de aquel que venció la acusación con amor y derramó sangre para que tú tuvieras paz. En el tribunal del cielo, el mayor escándalo no es el pecado de los hombres, es la gracia de Dios. Y ella sigue escandalosamente abierta a todos los que se rinden. El acusador puede tener argumentos, pero el Cordero tiene las cicatrices, y ellas hablan más fuerte. Y esta fue la historia del tribunal celestial, un escenario invisible a los ojos, pero decisivo para cada alma. Una historia que comienza con un hombre acusado y termina con un pueblo justificado. Job fue solo el comienzo. Hoy, tú estás delante del mismo Dios, de la misma gracia, del mismo llamado. Entonces te pregunto, ¿a quién has estado escuchando? ¿A la voz del acusador o a la voz del Cordero? Comenta aquí abajo, ¿eliges permanecer en la culpa o caminar por la fe? Escribe, la gracia venció por mí. Y comparte este mensaje con quien necesita oírlo hoy. Y esta fue la historia del tribunal celestial, de la acusación contra Job y de la victoria de la fe sobre la voz del enemigo. Un relato impresionante que nos revela que, aun cuando todo parece perdido, Dios sigue en control. Y la gracia siempre habla más fuerte que la culpa. Ahora cuéntame, ¿qué versículo de la Biblia fortalece más tu fe cuando te sientes acusado o desanimado? Comenta aquí abajo o declara tu confianza escribiendo «La gracia venció por mí» en los comentarios. Vamos juntos a difundir esta poderosa verdad al mayor número de personas posible. Y si este mensaje tocó tu corazón, deja tu like, porque eso ayuda mucho al canal a alcanzar más vidas con contenidos transformadores como este. Suscríbete y activa la campanita, porque aún vienen muchas historias épicas por aquí. Que Dios te fortalezca, te perdone y te levante. Hasta el próximo video.